Imagina que estás solo, en silencio, pero la mente no se calla. Saltan recuerdos, miedos, preocupaciones. La voz interna te empuja, exige, discute. Es como si una tormenta se hubiera instalado dentro del pecho. Todos hemos estado ahí, enfrentando desafíos que parecen más grandes que nosotros, reaccionando sin pensar, atrapados entre emociones intensas y decisiones rápidas. Ahora imagina otra escena. Estás en el mismo lugar. Todo alrededor sigue igual, pero tú no eres el mismo. Tu respiración está firme. Tu mirada está clara. Tu mente es un terreno estable. Y aunque el mundo a tu alrededor se mueva con el caos de siempre, tú te mantienes firme, como una roca en medio de un mar agitado. Esa diferencia entre el tú de antes y el tú que imaginas es lo que los antiguos estoicos dedicaron su vida a entender, cultivar y perfeccionar. Una diferencia que no depende de riqueza, poder, suerte o circunstancias. Depende únicamente del dominio interno, de tu capacidad para controlar no el mundo, sino tu interpretación y tu respuesta ante él. Y ahí empieza nuestro viaje. Para comprender cómo dominar la mente en un mundo que no se detiene, tenemos que viajar miles de años hacia atrás, al corazón del Mediterráneo antiguo. Volveremos a las calles de Atenas, donde comerciantes gritaban precios, filósofos debatían en plazas polvorientas y el destino de las ciudades podía cambiar con la palabra de un general o un estallido de guerra. Volveremos también a Roma, donde emperadores gobernaban imperios inmensos y esclavos buscaban sobrevivir en una sociedad dura e implacable. ¿Por qué regresar a ese mundo tan distinto al nuestro? Porque allí surgieron los principios que hoy queremos dominar. Principios que nacieron entre crisis, incertidumbre, guerras, epidemias, pérdidas, traiciones y decisiones de vida o muerte. Principios que no fueron escritos desde la comodidad, sino desde la batalla diaria con las emociones humanas. Y aquí hay algo crucial que muchos olvidan. El estoicismo no nació en una biblioteca, nació en el caos. Nació en la vida real, entre personas que no podían darse el lujo de perder el control. Personas que tuvieron que aprender a responder en lugar de reaccionar, porque la reacción equivocada podía costarles la vida, el honor o todo lo que amaban. La pregunta es, ¿por qué después de más de 2000 años seguimos regresando a esa filosofía? ¿Por qué sigue hablándose de Marco Aurelio, de Séneca, de Epicteto, como si fueran maestros contemporáneos? La respuesta es simple, porque el mundo ha cambiado, pero la mente humana no. Hoy ya no luchamos con espadas ni gobernamos imperios, pero luchamos con ansiedad, con presión social, con expectativas imposibles, con redes sociales que nos comparan constantemente, con decisiones que afectan nuestro futuro, con emociones que pueden destruir relaciones o carreras en cuestión de minutos. El campo de batalla es distinto, el enemigo es distinto, pero la pelea interna es la misma. Y por eso hoy estás aquí, porque quieres aprender a enfrentar la vida con una mente fuerte, clara y disciplinada. Quieres entender cómo evitar que tus emociones dicten tus acciones. Quieres descubrir cómo responder con sabiduría cuando todo en ti quiere reaccionar impulsivamente. Quieres aprender a dominar ese espacio sagrado entre lo que pasa y lo que decides hacer. Ese espacio fue la obsesión de los estoicos. Ese espacio es el núcleo de este video. Y ese espacio es lo que definirá tu vida si aprendes a dominarlo. Hoy no hablaremos de teoría vacía. Hoy exploraremos 12 principios que han trascendido milenios. Principios que no solo se explicarán con profundidad, sino que se mostrarán a través de las historias reales que les dieron vida, tragedias, decisiones, victorias, derrotas, momentos donde un ser humano tuvo que elegir entre su impulso y su sabiduría. Y después, en cada principio, veremos cómo aplicarlos en la vida moderna. En discusiones, en relaciones, en trabajo, en estrés, en incertidumbre, en caos. Historias antiguas que nos revelan técnicas eternas.
Aplicaciones modernas que muestran que la filosofía no es un libro muerto, sino una herramienta viviente. Este no será un simple video, será un recorrido, un viaje narrativo que atraviesa siglos, un entrenamiento mental que combina historia, filosofía profunda, psicología moderna y práctica diaria. Hoy empezamos con el principio cero, la raíz de todo, la diferencia entre reaccionar y responder. Porque antes de dominar el mundo externo, tienes que dominar el interno. Y antes de dominar el interno, tienes que entender cómo funciona. Respira, vamos a entrar. Principio cero, reaccionar pose responder. Para entender este primer principio, el que sirve como raíz y fundamento de todos los demás, tenemos que viajar a una noche específica, en un lugar específico, donde una sola decisión separó la destrucción de la grandeza. Imagina Roma, hace casi 2000 años. No la Roma turística que vemos hoy, sino una ciudad viva, ruidosa, peligrosa, iluminada apenas por antorchas que tiemblan en el viento frío. En el corazón del imperio, un hombre de túnica sencilla y rostro cansado camina lentamente hacia su habitación. Ese hombre es Marco Aurelio, el emperador filósofo. Ha tenido un día largo, juicios, peticiones, informes de guerra, decisiones que pueden afectar a millones de personas. Su cuerpo está agotado, pero su mente está encendida. En sus notas privadas, las mismas que siglos después se convertirían en sus meditaciones, escribe una frase simple: entre la percepción y la respuesta, elige la razón. Esta frase, pequeña y silenciosa, ha sobrevivido 20 siglos porque guarda un mensaje que puede cambiar vidas. Marco Aurelio sabía que su poder no estaba en las legiones que comandaba, ni en la riqueza del imperio, ni en los títulos que llevaba. Su verdadero poder estaba en ese instante minúsculo, ese espacio microscópico entre lo que ocurre y lo que él decide hacer. Ese espacio, invisible y silencioso, definía el destino de ciudades, alianzas, guerras y familias enteras. Pero también define algo igual de importante: la vida diaria de cualquier persona común. Ahora regresemos al presente. Hoy no tienes un imperio bajo tus órdenes, pero sí tienes una vida. Tienes decisiones que tomar, palabras que decir, emociones que navegar. Y ese mismo espacio del que hablaba Marco Aurelio es el que tú tienes que aprender a dominar. Porque reaccionar es fácil, responder es difícil. Reaccionar es instintivo, responder es intencional. Reaccionar nace del miedo, del enojo, del impulso. Responder nace de la claridad, de la virtud, de lo que realmente quieres ser. Los estoicos sabían que en cada momento de la vida existen dos fuerzas: la fuerza que empuja desde el impulso y la fuerza que elige desde la conciencia. La primera viene de las emociones descontroladas, la segunda viene del carácter. Epicteto, otro de los grandes maestros, lo explicaba con brutal claridad. En una de sus clases, estando rodeado de estudiantes, les dijo: no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos sobre lo que nos sucede. Y aquí está el núcleo del principio cero. La vida no es lo que pasa, la vida es lo que interpretas. La vida es el significado que decides darle. Y ese significado determina cómo actúas. Volvamos a la historia. Epicteto nació esclavo. No tenía derechos, libertad ni propiedad. Podrían haberle arrebatado todo, menos una cosa: la capacidad de decidir su respuesta. Eso fue lo que lo hizo invencible. Podían golpear su cuerpo, pero no podían dominar su mente. Epicteto transformó su vida gracias a una idea que hoy entendemos claramente: reaccionar te hace esclavo, responder te hace libre. Y aquí entra la parte moderna. Hoy no eres un esclavo literal, pero muchos viven como esclavos emocionales. Esclavos de la ira, esclavos de la ansiedad, esclavos de la necesidad de aprobación, esclavos de lo que piensan otros, esclavos del impulso que domina los primeros segundos después de un conflicto.
Pero si aprendes a ver ese espacio, ese microsegundo en el que puedes elegir, empiezas a tomar control de tu vida entera. Ahora imagina un día común, un día tuyo. Imagina que alguien te escribe un mensaje grosero. Tu impulso dice, responde igual, defiéndete, ataca. Pero tu razón dice, espera, respira, piensa. Imagina que estás en una discusión familiar. Tu impulso quiere gritar. Tu respuesta consciente quiere entender. Imagina que algo sale mal en el trabajo. Tu impulso quiere culpar. Tu respuesta consciente quiere encontrar soluciones. Ese segundo entre sentir y actuar es donde se define el tipo de persona que eres. Ese segundo es tu imperio, tu territorio sagrado. Ese segundo es lo que vamos a aprender a ampliar, a dominar, a fortalecer durante todo este viaje. Los estoicos entrenaban ese espacio, lo consideraban una habilidad, no algo mágico, no algo reservado para sabios, sino algo que cualquier ser humano puede aprender. Y cuanto más entrenas, más grande se vuelve ese instante entre percepción y acción. Un espacio que antes parecía inexistente ahora se convierte en una puerta abierta. Una puerta que te permite pensar antes de actuar. Una puerta que te separa del impulso que destruye relaciones, decisiones, reputaciones y oportunidades. Una puerta que te deja ver el panorama completo antes de escoger un camino. Vivimos en una era donde todo empuja a reaccionar. Las redes sociales fomentan la impulsividad. Los estímulos constantes nos mantienen ansiosos. La presión externa nos empuja a responder rápido. La comparación nos hace reaccionar desde la inseguridad. Por eso este principio es más importante hoy que hace 2000 años, porque entonces el peligro era físico. Hoy el peligro es mental, y aquí aparece la parte más poderosa de este principio. Responder no significa ser lento ni indeciso. Responder significa ser consciente, elegir, actuar con intención. Responder es fuerza. Reaccionar es fragilidad. Responder es dominio propio. Reaccionar es falta de control. Responder es sabiduría aplicada. Reaccionar es ego herido. Este primer principio será el que sostenga los siguientes 11. Porque ninguno de los 12 principios sirve si no sabes frenar el impulso, si no sabes pausar, si no sabes ver tu mente desde afuera. Así que cierra esta parte con una imagen clara. Un hombre, en cualquier era, enfrentando cualquier situación, tiene dos caminos. Uno es inmediato, ruidoso, emocional y casi siempre destructivo. El otro es silencioso, firme, consciente y conduce a la claridad. Ese segundo camino no siempre será fácil, pero siempre valdrá la pena. Y ahora, con este fundamento claro, podemos avanzar al primer principio oficial del estoicismo, un principio nacido entre ruinas, guerras y momentos en los que un ser humano debía decidir entre perderlo todo o encontrar su fuerza interior. Principio 1. Lo que depende de ti. Para comprender el primer principio oficial del estoicismo, el principio que sostiene toda la estructura mental de esta filosofía, necesitamos regresar a un momento donde todo parecía perdido. Un instante histórico que marcó la vida de una de las figuras más poderosas del mundo antiguo. Imagina a Séneca, en Roma, en una habitación iluminada por una sola lámpara de aceite. Es de noche. Afuera, la ciudad está inquieta. Rumores de conspiraciones, traiciones y tensiones políticas recorren las calles. Séneca, el asesor más influyente del imperio y maestro de Nerón, recibe una noticia devastadora. El emperador lo acusa de formar parte de un complot para asesinarlo. Una acusación falsa, alimentada por paranoia y manipulación. Aún así, en ese tiempo, una acusación imperial era equivalente a una sentencia de muerte. En ese instante, cualquier persona común habría caído en desesperación. La injusticia es brutal, la traición es profunda, la impotencia es absoluta. Séneca sabe que no puede escapar, no puede cambiar la decisión del emperador.
no puede revertir la mentira. Su vida, que había estado ligada al poder, se veía reducida a un solo hecho inevitable: la muerte se había puesto en su puerta. Pero aquí ocurre algo extraordinario. Séneca no grita, no se desploma, no implora, no se pierde en la desesperación. En lugar de eso, busca algo más importante que salvar su vida: recuperar su control interno. Camina hasta su mesa, abre un pergamino y escribe una frase que ha sobrevivido siglos: no está en mi poder lo que me sucede, pero sí está en mi poder cómo reacciono ante ello. Este es el nacimiento práctico del primer principio del estoicismo: distinguir lo que depende de ti de lo que no depende de ti. Un principio tan simple, tan concreto, tan directo, que muchos lo pasan por alto, pero es el fundamento del estoicismo entero. Y este principio tuvo su origen en noches como esta, donde antiguos filósofos se dieron cuenta de que la tragedia de la vida no está en lo que ocurre fuera, sino en cómo lo procesamos dentro. Ahora volvamos al presente. Hoy no estás sentado frente a un emperador, no estás enfrentando una sentencia de muerte, pero sí estás luchando con otras cosas: la opinión de los demás, la incertidumbre del futuro, las decisiones de otras personas, las circunstancias que no controlas, la economía, el clima, los mensajes que recibes, el resultado de un conflicto, la actitud de un desconocido, el comportamiento de un familiar, la traición de un amigo, el rechazo, la tardanza, la injusticia, y muchas veces, sin entenderlo, tu mente se enreda en todo esto como si fueras responsable de controlar el mundo entero. Pero no lo eres. Y aquí es donde el estoicismo se vuelve una herramienta de supervivencia mental en la vida moderna. Los estoicos dividían la realidad en dos categorías: lo que está bajo tu control, lo que no está bajo tu control. Nada más, nada menos. Y esta división, tan simple y tan poderosa, puede transformar tu vida si la aplicas de verdad. Lo que depende de ti incluye tus acciones, tus decisiones, tu carácter, tu esfuerzo, tu disciplina, tu interpretación, tu respuesta, tu conducta, tu foco, tu progreso. Lo que no depende de ti incluye la opinión ajena, el pasado, el futuro exacto, el clima, la política, la economía, el tráfico, las emociones iniciales de otras personas, la salud de otros, la justicia o injusticia externa, la suerte, el resultado inmediato de tus acciones. La primera categoría es tu terreno, la segunda no lo es. El sufrimiento humano, según los estoicos, nace cuando confundimos ambas. Ahora, para comprender este principio aún más profundo, volvamos a la historia. Séneca entendió que no podía cambiar la decisión de Nerón, no podía cambiar la injusticia, no podía cambiar su destino inmediato, pero sí podía elegir cómo enfrentaría sus últimos minutos, y eligió enfrentarlos con dignidad, serenidad y claridad. Ese acto silencioso, casi invisible, ha inspirado a millones de personas por más de 2000 años, porque demuestra una verdad fundamental: no puedes controlar lo que pasa, pero sí puedes controlar cómo decides vivirlo. La diferencia entre sufrimiento y fortaleza está en esa decisión. Ahora traigamos esto a tu vida actual. Imagina que estás manejando y alguien te cierra el paso de manera agresiva. No controlas la acción del otro conductor, pero sí controlas si pasas los siguientes 30 minutos rumiando odio o simplemente lo dejas ir. Imagina que una persona cercana te habla con mala actitud. No controlas su tono, pero sí controlas cómo respondes. Imagina que alguien critica tu trabajo. No controlas su juicio, pero sí tu esfuerzo para mejorar o tu decisión de no hundirte en inseguridad. Imagina que un plan que esperabas se cancela. No controlas el evento, pero sí controlas tu reacción emocional. Imagina que te enfrentas a una pérdida o un inesperado cambio de vida. No controlas el suceso, pero sí cómo decides levantarte. La libertad, para los estoicos,
no viene del mundo externo, viene del dominio interno, de saber qué es tuyo y qué no. Y aquí está la parte crucial. Cuando intentas controlar lo que no depende de ti, pierdes energía, pierdes enfoque, pierdes calma. Cuando enfocas tu energía solo en lo que sí depende de ti, recuperas tu poder. Este principio no solo es filosófico, hoy la psicología moderna lo confirma. La ansiedad, en gran parte, es una respuesta a situaciones que no controlas. La depresión puede ser una reacción a pérdidas que interpretas como definitivas. El estrés crónico nace de sentir que tienes responsabilidad sobre cosas que jamás podrás manejar. Por eso este principio no es un lujo intelectual, es una herramienta de supervivencia emocional. Y aquí viene algo más profundo. El mundo moderno está diseñado para hacerte olvidar este principio. Todo empuja a que te preocupes por lo externo. Las noticias, los comentarios, las tendencias, los números, los juicios, las comparaciones, las expectativas, los plazos, los cambios inesperados. El ruido externo se vuelve tan fuerte que muchos olvidan lo más importante. Nadie puede controlar el mundo, pero cualquiera puede controlarse a sí mismo. Eso es lo que diferencia a una mente fuerte de una mente frágil. En la práctica diaria, este principio se vive así. Antes de reaccionar, pregúntate, ¿esto depende de mí? Si la respuesta es no, suéltalo. Si la respuesta es sí, actúa. Ese es el mapa. Ese es el filtro. Ese es el escudo. Y aquí cerramos esta parte con una imagen poderosa. Imagina a Séneca enfrentando su final, escribiendo con manos firmes mientras el mundo exterior se derrumba. Imagina ese pergamino. Imagina esas palabras que cruzaron siglos. Y ahora imagina que esas palabras, escritas en una noche de injusticia, son para ti. Porque la vida seguirá poniéndote pruebas. Pero lo que hagas con cada una depende únicamente de ti. Este es el primer principio, el cimiento, la base sobre la que construiremos los siguientes 11. Cuando lo domines, la vida dejará de sentirse como un mar que te arrastra y empezará a sentirse como un mar que tú puedes navegar. Principio 2. Aceptar la realidad tal como es. Para comprender este segundo principio esencial del estoicismo, debemos viajar a uno de los momentos más tensos y decisivos del mundo antiguo. Un momento donde la realidad era tan dura, tan brutal, tan inevitable, que cualquier intento de resistirse a ella solo podía conducir al sufrimiento. Viaja conmigo a Grecia, al siglo IV antes de nuestra era. Imagina una llanura árida, el sol golpeando con fuerza, el sonido de miles de pasos chocando contra el suelo. Es el campo de Queronea, donde un joven príncipe llamado Alejandro observa a su padre, el rey Filipo de Macedonia, prepararse para una batalla que marcaría el destino de toda Grecia. Alejandro no es todavía el grande, no es conquistador, no es emperador, no es leyenda, es solo un muchacho inteligente, apasionado y ferozmente observador. Ese día ve algo que jamás olvidará. La falange macedónica avanza con precisión matemática. El ejército ateniense y el ejército tebano, confiados en su libertad y orgullo, chocan contra una realidad innegociable, la superioridad táctica del enemigo. La batalla termina, es devastadora, y Grecia, por primera vez, cae ante Macedonia. Los griegos, acostumbrados a verse como los maestros del mundo, se enfrentan a una verdad que no desean aceptar, ya no tienen el control. Su destino ha cambiado. Pero Alejandro observa algo más profundo que la derrota. Observa lo que ocurre cuando los seres humanos se resisten a la realidad. Ve cómo los generales derrotados culpan al clima, a la suerte, al destino, a los errores del pasado. Ve cómo algunos se hunden en la rabia. Ve cómo otros tratan desesperadamente de imaginar que nada ha ocurrido. Ve cómo otros lloran lo perdido sin aceptar lo que está frente a ellos. Pero también ve una actitud distinta. Ve a Filipo, su padre, caminar entre los cuerpos,
observar en silencio y decir, esto es lo que es. Lo que fue ya no existe, y lo que será depende de lo que hagamos a partir de ahora. Alejandro no sabía que esas palabras, ese momento, ese reconocimiento brutal de la realidad, sería el secreto de su futura grandeza. Porque aquí nace el segundo principio del estoicismo: aceptar la realidad tal como es. No como quisiéramos que fuera, no como tememos que sea, no como creemos que debería ser, tal como es. Este principio aparece en la obra de todos los grandes estoicos. Pero su origen práctico viene de situaciones así: derrotas inevitables, tragedias inesperadas, cambios irreversibles. Séneca, Epicteto y Marco Aurelio repetían la misma idea con diferentes palabras. Lo que sucede conviene. La naturaleza no promete nada que no pueda cumplirse. Elimina la opinión y eliminarás el dolor. Lo que no puedes evitar, acéptalo. Pero ¿qué significa aceptar la realidad? Muchos piensan que aceptar es rendirse. Otros creen que aceptar es pasividad. Otros creen que aceptar es resignarse. Pero para los estoicos, aceptar es lo contrario de rendirse. Aceptar es el acto más valiente de la mente humana. Aceptar es mirar la realidad sin adornos. Aceptar es ver las cosas como son, no como desearías que fueran. Aceptar es dejar de luchar contra lo inevitable y empezar a actuar sobre lo posible. Aceptar es el inicio del cambio real. Los estoicos enseñaban que la mayor parte del sufrimiento humano no proviene de la realidad, sino de la resistencia a la realidad. No sufrimos porque algo cambia. Sufrimos porque queríamos que no cambiara. No sufrimos porque alguien se va. Sufrimos porque queríamos que se quedara. No sufrimos porque un plan falla. Sufrimos porque creímos que debía salir perfecto. La resistencia interna es lo que destruye. Epicteto lo explicaba así: la naturaleza no te consulta, solo hace lo que hace. Tu tarea no es desear que actúe como quieres, sino aprender a vivir con lo que ella decide. Ahora traigamos este principio a tu vida actual. Imagina estas situaciones. Una relación termina. Puedes resistirte, luchar, negar o aceptar y avanzar. Un negocio falla. Puedes aferrarte a la versión idealizada o aceptar y redirigir tu camino. Un ser querido toma decisiones con las que no estás de acuerdo. Puedes intentar controlarlo o aceptar su autonomía. Un reto aparece sin avisar. Puedes quejarte o aceptar y prepararte. Una oportunidad se cierra. Puedes lamentarte o aceptar y buscar otra. Aceptar no significa no sentir dolor. Aceptar significa no luchar contra la verdad. Este principio tiene dos capas profundas. Capa 1. La aceptación te libera de la ilusión del control. El mundo es enorme. La vida es impredecible. El caos existe. Las personas tienen voluntad propia. Y tú solo controlas una pequeña parte de todo eso. Aceptar este hecho no es pesimismo, es claridad. Porque mientras gastas energía deseando que las cosas sean distintas, pierdes poder sobre lo que sí puedes transformar. Capa 2. La aceptación abre la puerta a la acción correcta. Nadie puede actuar bien desde la negación. Nadie puede tomar buenas decisiones desde la fantasía. Nadie puede avanzar mientras lucha con lo que ya ocurrió. Solo cuando aceptas completamente la realidad, puedes ver el siguiente paso con claridad. Por eso los estoicos repetían: acepta primero, actúa después. Gracias por llegar hasta el final. Si este mensaje fortaleció tu mente, da el siguiente paso. Aquí seguimos forjando carácter, claridad y disciplina. Suscríbete, deja tu like y comenta qué principio te marcó más. Tu voz impulsa este camino. Y juntos avanzamos hacia una mente más fuerte. Nos vemos en el próximo video. Sigue construyendo tu carácter.